¿Cómo sabes que lo que recuerdas de esta mañana realmente pasó? No busques una respuesta lógica, ya no la hay. Lo que estás a punto de escuchar no es una teoría conspiranoica, ni el guión de una película de ciencia ficción. Es una autopsia de tu propia realidad. Es algo que muy probablemente ya está ocurriendo. Y lo más aterrador de todo es que si ya te lo han hecho, simplemente no puedes recordarlo. En el año 2004, una película intentó prepararnos para lo impensable, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. En español la llamaron Olvídate de mí. Nos mostraba a una pareja, Joel y Clementine, atrapados en un bucle de dolor. Para escapar de ese sufrimiento, acudían a una clínica clandestina llamada La Cuna Inc., donde unos técnicos con máquinas ruidosas mapeaban sus cerebros y borraban uno a uno los recuerdos de su relación. Salimos del cine con un nudo en el estómago, pero con un alivio secreto. Pensamos, es solo cine. La memoria es sagrada. Nadie puede entrar ahí con un interruptor y apagar las luces. Pero aquí es donde las cosas se ponen incómodas. Mientras tú estabas en la oscuridad de esa sala de cine, en laboratorios reales con presupuestos que harían palidecer a cualquier estudio de Hollywood, alguien ya había encontrado el interruptor. Y no buscaban ayudar a amantes despechados a superar una ruptura, buscaban algo mucho más grande. Bienvenidos a Guts, pónganse cómodos si es que sus memorias los permiten confiar. Para entender cómo nos están borrando, primero hay que entender la gran mentira que nos contaron sobre el cerebro. Nos enseñaron que la memoria es como un disco duro, un archivo PDF, guardado en una carpeta segura. Creíamos que para borrar un recuerdo había que destruir físicamente la neurona donde estaba guardado, como quemar un libro en una biblioteca. Pero la ciencia moderna descubrió una grieta en esa teoría, una grieta por la que se puede colar cualquiera. Resulta que la memoria no es un archivo estático, es un proceso de reconstrucción. Escucha bien esto, porque cambia las reglas del juego. Cada vez que recuerdas algo, no estás leyendo un dato guardado, lo estás fabricando de nuevo en ese preciso instante. Tu cerebro vuelve a ensamblar las piezas de ese recuerdo cada vez que lo traes al presente. Y si en ese momento, en ese microsegundo de reconstrucción, cuando el recuerdo es vulnerable, es blando. En los años 90 y principios de los 2000, un neurocientífico llamado Karim Nader descubrió algo que debería habernos hecho entrar en pánico. Se llama reconsolidación. Descubrió que hay una ventana de tiempo, unas pocas horas en las que tu recuerdo más sagrado está abierto y expuesto. Nader demostró que si inyectas una sustancia química específica en el cerebro, mientras el sujeto está recordando un trauma, ese recuerdo simplemente deja de existir. No se vuelve a guardar. El libro se abre para ser leído, pero cuando intentas cerrarlo, las páginas se han vuelto blancas. Esto ya se ha probado con éxito. Se ha hecho con un veterano de guerra. Se ha hecho con víctimas de crímenes atroces. Propanolol mientras reviven el trauma. Y de repente, el dolor se disuelve. La historia sigue ahí, pero la emoción, el pegamento que la hace real, ha desaparecido. Pero aquí hay algo que no encaja. Si esta tecnología es tan maravillosa y ayuda a tanta gente, ¿por qué se mantiene en una penumbra tan extraña? ¿Por qué no es el titular de todos los noticieros del mundo? Quizás porque la química era solo el principio. El verdadero bisturí no es una pastilla, es la luz. Entramos en el terreno de lo que parece magia negra, pero se llama optogenética. Es una técnica que permite a los científicos modificar neuronas específicas para que se vuelvan sensibles a la luz láser. En el MIT, un equipo liderado por Shunmusu Tonegawa logró lo imposible. Localizaron el enegrama. El enegrama es la huella física de un recuerdo, el lugar exacto donde tu cerebro guarda ese momento, mediante pulsos de la luz láser disparados directamente a las neuronas. Tonegawa pudo encender y apagar recuerdos a voluntad.
como si tu pasado fuera una lámpara de escritorio. Clic, lo recuerdas. Clic, ya no existe. Imagina las implicaciones. No estamos hablando de borrar una vida entera como en las películas. Hablamos de una cirugía de precisión. ¿Viste algo en una esquina que no debías ver? Clic. Fuiste testigo de un error en el sistema, de algo que desafía la lógica de nuestra realidad. Clic. En Eternal Sunshine, el protagonista intentaba esconder sus recuerdos en los rincones más oscuros del subconsciente, para que las máquinas no los encontraran. Pero en el mundo real, no hay donde esconderse. Bajo el láser de la optogenética, tus secretos brillan como luciérnagas. No hay rincón de tu mente que sea privado, si alguien tiene la frecuencia de luz adecuada. Pero esto no es lo más inquietante. Borrar es solo la mitad del trabajo. La verdadera pesadilla empieza cuando te das cuenta que si puedes vaciar una habitación, también puedes llenarla con muebles nuevos. Y si te dijera que el peligro real no es lo que te quitan, sino lo que te ponen. Tonegawa y su equipo hicieron un experimento que debería ponernos los pelos de punta. No solo borraron recuerdos en ratones, sino que crearon recuerdos falsos. Hicieron que un ratón recordara haber recibido una descarga eléctrica en un lugar donde nunca había estado. El ratón, al entrar en esa sala nueva, se paralizaba de terror. Su cerebro decía: huye de aquí, ya te hicieron daño en este sitio. Pero era mentira, era un recuerdo parásito inyectado artificialmente. Ahora miremos a nuestro alrededor. Mira tu propia vida. Dime, ¿alguna vez has tenido una discusión violenta con un familiar porque tú sabías con total certeza que algo pasó de una forma, pero ellos juran que fue totalmente distinto? ¿Alguna vez has sentido una nostalgia inexplicable por un sitio en el que técnicamente nunca has estado? Solemos reírnos de ello, decimos que eso es el efecto Mandela, decimos que nuestra memoria nos engaña, que somos distraídos. Es una explicación reconfortante, ¿verdad? Es mucho mejor pensar que somos torpes a aceptar la posibilidad de que nuestra base de datos ha sido editada. Pero, ¿y si esos huecos, esas pequeñas inconsistencias en tu historial personal no son errores biológicos? ¿Y si son las cicatrices de una intervención? ¿Y si alguien ha estado probando el bisturí de la luz en nosotros, borrando los cabos sueltos de algo mucho más grande? Tal vez esto no es una herramienta para curar el Alzheimer. Tal vez es el método de control definitivo. Porque piensa en esto: ¿quién controla tu pasado? Decide quién eres tú hoy. Si pueden editar tus fracasos, tus miedos o tus testigos, pueden convertirte en la persona que ellos necesitan que seas. En la película la empresa se llamaba La Cuna. En latín eso significa hueco, vacío o espacio donde falta algo. Hoy ese vacío se está llenando con una velocidad pasmosa, no solo con láseres y químicos, sino con interfaces cerebro-computadora, como las que Elon Musk y otros están desarrollando. Nos dicen que es para que podamos manejar ordenadores con la mente. Nos dicen que es para que los paralíticos vuelvan a caminar. Nos prometen un paraíso de eficiencia y salud. Pero una conexión que funciona en dos direcciones es una puerta abierta. Si puedes enviar datos desde tu cerebro a una máquina, la máquina puede enviar datos a tu cerebro. Y los datos, en el lenguaje de las neuronas, son recuerdos, son deseos y son creencias. Si te quitaran tu dolor, ¿qué te queda de ti? Si te borran un trauma de aquel accidente o de aquel pérdida, te están quitando la pieza de un puzzle que te hizo madurar. Si te quitan tus errores, ¿cómo vas a evitar cometerlos de nuevo? Nos están ofreciendo la felicidad a cambio de nuestra verdad, una mente impecable a cambio de un archivo vacío. La tecnología para borrarte ya no es una fantasía de ciencia ficción. No necesita una oficina ruidosa en Nueva York, solo necesita que sigas creyendo que tu mente es un lugar infranqueable, que sigas pensando que lo que viste anoche en ese callejón oscuro fue solo una mala pasada de tu imaginación. No sirve de nada que revises tus fotos antiguas buscando inconsistencias. Si lo hicieron bien, habrán borrado también el momento en que te diste cuenta
que algo faltaba. No intentes recordar si habías oído hablar de esto antes, probablemente no lo logres, y lo más inquietante es que esto apenas empieza.